Y voy a poner aquí un poco repaso y después vamos a intentar hacer un ejercicio, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve el determinante, ¿no es cierto?, de la matriz B menos W cuadrado por K, parece que. No, determinante que B menos W cuadrado por M igual 0. Ya, esa es la fórmula que me estás consultando tú, ¿verdad? Sí, esa era. Ya, mira, con esta ecuación de aquí, siempre vamos a poder sacar cuáles van a ser las frecuencias de oscilación, ¿no? Entonces, las frecuencias de oscilación, eh, bueno, se explican por sí mismas. Te van a decir cuál va a ser la frecuencia de cada método, de cada modo de oscilación, ¿ya? Porque hay distintos modos de oscilación. Por ejemplo, si tenemos dos resortes, bueno, un caso, por ejemplo, el que hice en la ayudantía pasada, podríamos tener, por ejemplo, tres resortes, ¿ya? Entonces, los modos de oscilación que puede tener este sistema, por ejemplo, son los siguientes. Puede ser que esta masa de aquí empiece a moverse hacia allá y esta masa de ahí se empiece a mover hacia allá, ¿ya? Ese es un modo de oscilación. Otro modo de oscilación podría ser, por ejemplo, y bueno, este punto de aquí se mantendría fijo, ¿ya? Otro método o modo de oscilación, por ejemplo, sería el siguiente, ¿ya? Que todas las masas se muevan en su conjunto. Y así, hay distintas combinaciones que te van a ir arrojando los valores propios del ejercicio, ¿ya? Y las frecuencias de estas oscilaciones te las van a dar este W al cuadrado de ahí, ¿ya? Que es la frecuencia característica del modo de oscilación. Y bueno, una frecuencia simplemente es las repeticiones por unidad de tiempo que se requiere, ¿ya? Entonces ya, con eso tú vas a sacar cuáles van a ser las frecuencias de oscilación. Y según el tipo de ejercicio vas a tener 2, 3, 4, 5. Para la prueba yo creo que no van a ser tantas, van a ser máximo 2, 3. Espérame un segundo que me están buscando. Ya, ya ahí sí. Ya, esas son las frecuencias de oscilación. Ya, una vez yo determine cuáles son las frecuencias de oscilación del problema, yo ya les dije, pueden haber una, dos, tres, dependiendo del problema, yo puedo sacar los vectores previos con la siguiente ecuación, ¿no? Vamos a tener exactamente lo mismo, pero con cada frecuencia de oscilación que calculemos. Aquí, por ejemplo, podemos obtener W igual pi, por ejemplo, puede ser una, ¿ya? Van a dar números distintos según el ejercicio. Aquí pueden ser, por ejemplo, yo qué sé, cualquier cosa, 23, cualquier cosa, ¿ya? Sí, dime, Nicolás. Entonces, cuando nosotros despejamos el determinante en W, esas serían nuestras frecuencias de oscilación. Sí, y Ya. estos son datos del ejercicio del modelo, la matriz B y la matriz M que vamos a repasar Sí. igual cómo calcularla, ¿ya? Ya. Y después, por ejemplo, podemos tener otra frecuencia de oscilación que puede ser, yo qué sé, igual R, ya, cualquier cosa, ¿ya? Entonces, después vas a tener la siguiente ecuación para cada modo de oscilación, ¿ya? Vas a tener W menos W sub n al cuadrado por M por U sub n igual a el vector nulo, el vector cero, ¿ya? Entonces tú ahí vas a reemplazar tu matriz B, que puede tener, por ejemplo, tres filas, menos el W sub n, que va a ser cada uno de estos. O sea, por cada frecuencia que tú tengas, vas a tener una ecuación distinta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ese W sub n
Para el primer caso puede ser, por ejemplo, pi. Entonces reemplazas pi y después reemplazas tu matriz de masa, que igual obviamente tiene que ser del mismo tamaño que la matriz B, y eso va a ir multiplicado por un vector, y ese vector va a ser el vector que te va a dar los valores propios, ¿ya? Entonces ahí tú puedes llamar a los vectores propios Q1, Q2, Q3 o la variable que quieras tú, X, lo que quieras. Y eso va a ser siempre igual a un vector nulo, ¿ya? En este caso, para cumplir la igualdad de las matrices, tiene que ser un vector de una sola columna. Entonces tú resuelves esas ecuaciones para cada frecuencia de oscilación y vas a obtener siempre una respuesta de forma paramétrica. Entonces, ¿qué significa que hay una respuesta de forma paramétrica? Es que tú vas a obtener estos valores de Q, ¿no es cierto? Y siempre vas a dejar en función de uno toda la respuesta. Ya me voy a explicar. Por ejemplo, puede ser que una solución sea la siguiente. Vas a tener Q1, Q2, Q3, y como te dije, va a quedar expresada en función de uno de estos de acá, de un modo de oscilación de acá. Por ejemplo, Q1. Puede ser cualquiera, ¿ya? Y aquí te puede quedar, por ejemplo, bueno, aquí un 1, menos 2, y aquí 4, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si te fijas, aquí lo que estás diciendo es que, bueno, Q1 va a ser igual a Q1, que es obvio. Aquí vas a tener que Q2, ¿no es cierto?, va a ser igual a menos 2Q1. Y también vas a tener que Q3 va a ser igual a 4 veces Q3. Perdón, Q1 va a ser igual a, no, 4 veces Q1. Ahí sí. ¿Y qué quiere decir eso? Por ejemplo, en el ejemplo que estábamos viendo recién, es que los modos normales de oscilación van a ser los siguientes. Ya porque tú le asignas un vector a cada masa. Entonces, por ejemplo, si esta es la masa 1, esta es la masa 2 y esta es la masa 3, entonces para la frecuencia de oscilación W sub n igual a pi, vas a tener este modo de oscilación que va a ser el siguiente, ¿ya? Cada vez que yo mueva Q1 hacia acá, una unidad, la masa 2 se va a mover 2 unidades hacia acá, ¿ya? Y la masa 3 se va a mover 4 unidades hacia allá. Entonces, si te das cuenta, te va diciendo, si cambias un vector, proporcionalmente cuánto cambian los otros vectores. Eso es lo que quiere decir los valores propios del ejercicio, ¿ya? Y bueno, vamos a ver también que, por ejemplo, estos vectores de aquí, ¿no es cierto? A nosotros nos gustaría que sean unitarios porque nosotros podemos multiplicar por cualquier escalar y nos va a dar la relación directa, ¿no? Entonces, para transformar esto de acá en un vector unitario, nosotros sabemos que lo único que tenemos que hacer es multiplicar por el siguiente escalar, ¿ya? Siempre es lo mismo. Por ejemplo, tomamos este paréntesis de acá, ¿cierto? Que está conformado de un 1, un menos 2 y un 4. Y lo que vamos a hacer es simplemente poner 1 partido en la raíz de la suma de los cuadrados de todos estos valores propios o vectores propios. Ya, espérate, ahí sería, por ejemplo, 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Tú multiplicas eso por el mismo vector y te va a dar el vector unitario. Y déjame revisar algo más. No, está perfecto, eso es, ¿ya? Y tú puedes llamar, por ejemplo, el Q grande, que va a ser
modo de oscilación para, ¿no es cierto? W sub n igual a pi va a ser igual a lo siguiente. Esto de acá lo voy a llamar K, por ejemplo, K por el vector que calculamos anteriormente. O bueno, puedes darte igual la lata de calcular eso de ahí, multiplicarlo por eso de ahí y ver cuánto te dan estos valores de acá. ¿Ya? Pero eso es lo que significa utilizar esas dos ecuaciones. Para eso lo he estado haciendo, para ver cuánto cambia proporcionalmente los otros vectores si tú mueves uno de los otros vectores. ¿Ya? ¿Se entendió, verdad? Sí, 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 me quedó súper claro. Ya, y bueno, todo esto, ojo, está en función de los puntos de equilibrio, porque eh, sabemos que la matriz B tiene que ser en función de los puntos de equilibrio. Y de hecho tienen que ser los puntos de equilibrio que son estables. Para este caso de los resortes, da un poco lo mismo, porque eh, la matriz B a la final solo eran puras constantes y no teníamos casos donde teníamos casos inestables y casos estables. Ya teníamos puros casos estables. Ya. Eh, Alguien más me iba a preguntar algo, ¿verdad? Yo no encontré una duda que tenía, pero te iba a preguntar otra cosa. Es que Ya. cuando hablamos de la conservación de energía y las cantidades conservadas no es lo mismo. Que me enreda eh, como cuando está la integral del dx partido en la raíz. No sé si es lo mismo que cuando hacemos la derivada del lagrangiano respecto del x punto. No sé si son distintas cosas o si es como lo mismo al final. Ya. Eh, Mira, la conservación, o sea, sí, pero no. Es lo mismo. Ya te voy a explicar, ¿ya? Mira, la energía, cuando se conserva, podemos usar una identidad que se llama la identidad de Beltrán. ¿Ya? O sea, primero te voy a explicar lo que significa que se conserve una cantidad. Nosotros sabemos que cuando aplicamos el lagrangiano con respecto a una variable, ¿no es cierto? Por ejemplo, si aplicamos las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿no es cierto? Por ejemplo, hacemos eso. Y nosotros descubrimos que las cantidades se conservan, o sea que esto es igual a una constante. O por ejemplo, también puede ser el momento angular. Sabemos que esa cantidad va a ser conservada, ¿ya? Y la energía es un caso especial, porque la energía es lo mismo, exactamente lo mismo, pero con respecto al tiempo. Ya la variable que se conserva es el tiempo. No sé si ustedes vieron el teorema de Noether. Sí, sí, lo vimos. Por lo menos me acuerdo de haberlo escuchado. Ya. Bueno, todo se trata sobre la invariabilidad del sistema con respecto a una variable. Por ejemplo, si nosotros viésemos un ejercicio de un trompo, ¿no es cierto? Y nosotros analizamos lo que pasa con ese trompo, nosotros sabemos que si analizamos el sistema desde un marco de referencia, eh, o sea, si nosotros damos vuelta el trompo, ¿no es cierto? Por ejemplo, damos vuelta el trompo en 360 grados, entonces el trompo se va a quedar prácticamente igual, ¿no es cierto? Su figura no cambia. Se entiende que no cambia, ¿no es cierto? Sigue siendo igual por todas partes. Sí. Entonces, por ejemplo, ahí tendríamos un caso de simetría con respecto a un ángulo, y ese ángulo puede llamarse phi, ¿ya? Entonces, ahí nosotros vamos a saber que se va a conservar probablemente el momento angular con respecto
al ángulo phi. ¿Ya? Todo tiene que ver con las simetrías y la invariabilidad con respecto a una variable. Por ejemplo, no sería lo mismo si es que nosotros analizamos el mismo caso del trompo, pero yo lo muevo con respecto a otro ángulo que no sea phi. Por ejemplo, si yo muevo el trompo, discúlpame, con respecto a un ángulo teta, que haga que ese trompo esté ladeado, ¿no? Porque las condiciones iniciales ahí no son las mismas, ¿no? Sabemos que aquí la gravedad va a actuar de una manera y que aquí la gravedad va a actuar de otra manera porque ya estamos corridos en teta, ¿no? Entonces ahí no, por ejemplo, ahí no tenemos el mismo sistema. Lo que quiere decir la conservación de la energía es que siempre vas a tener el mismo sistema en el tiempo igual 0, o en el tiempo igual 1, o en el tiempo igual 2, etcétera, ¿ya? Entonces nosotros si tenemos, por ejemplo, un cañoncito que tiene una pelota, si nosotros tenemos las mismas condiciones iniciales, o sea, por ejemplo, la velocidad inicial, 5 metros sobre segundo, todo igualito, y yo repito este experimento el día de mañana, entonces yo voy a tener vamos a tener exactamente el mismo sistema, ¿ya? Entonces eso significa que haya invariabilidad con respecto al tiempo. Y cuando hay invariabilidad con respecto al tiempo, tenemos que la energía se va a conservar. ¿En qué casos no se conserva la energía? Por ejemplo, cuando hay fricciones, cosas así, entonces tenemos sistemas que van a ser no conservativos y obviamente el sistema va a cambiar en un tiempo igual 0 o un tiempo igual 5 porque vamos a tener disipación de energía, ¿ya? Por ejemplo, esto sabemos que, que va a seguir las ecuaciones de movimiento de Newton, entonces si yo analizo la pelotita aquí, se van a cumplir las ecuaciones de Newton exactamente igual que acá, ¿no es cierto? Pero en cambio, si es que hubiese resistencia al aire, entonces sabemos que ahí cambió un poco el problema porque la velocidad acá va a ser distinta. Vamos a tener una fuerza que resiste ahí. Entonces no tenemos el mismo sistema que acá, porque acá no existía resistencia contra el aire. Aquí sí existe resistencia contra el aire. Entonces, si nosotros hiciésemos un diagrama de cuerpo libre, aquí existiese una fuerza externa que sería el roce contra el aire. No sería la misma fuerza. Eso sería, ¿ya? Gracias. Ya, y déjenme buscar la ecuación de Beltrami porque igual es súper, súper útil. Pero dame un segundo ya porque lo tengo en la punta del computador. Que tiene que ver exactamente con lo que tú acabas de preguntar. Bueno, por mientras igual me pueden preguntar algo si tienen alguna duda. ¿Qué cosa? Es que no escuché, perdón. No, que si tienen alguna duda me pueden preguntar por mientras. Yo estoy buscando justo un apunte de la identidad de Beltrami que tiene que ver justo con lo que dijo tu compañero. Eh, yo voy a hacer una pregunta, pero es un poco rápida igual. Ya, dime. Hay un ejercicio que hizo el profe en clase que es de dos péndulos con un resorte que están unidos. Ya, Y ahí, si entiendo bien, su energía potencial es el mgl por h, que en este caso es coseno del ángulo, ujú, eso de los dos péndulos, más la que es como la energía con el resorte, ¿o no? sí, 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 sí. Ah, ya, ya. Eso quería saber nomás, si está pensándolo bien. Ya. Sí, igual vamos a repasar eso un poco. ¿Qué tan avanzado lo hicieron con el profe? Creo que no lo terminamos, hicimos hasta lo que te pregunté antes, lo de la frecuencia de oscilación, Ya, hasta ahí.
cuando el resorte, como que los dos se abren hacia un lado contrario y cuando los dos van como juntos. Ah, ya entonces está completo ese Sí, ejercicio. sí, está completo. Ah, ya, bueno. Ya, ahora déjame buscarle cosas de otra. Ya, algo que les puede ser súper útil es que ustedes para sistemas conservativos pueden utilizar la siguiente identidad, ¿ya? Y es que la energía va a ser la siguiente. Va a ser, por ejemplo, para un lagrangiano que depende de la derivada de I y de I. Fíjense que este lagrangiano no depende del tiempo. ¿Y por qué no depende del tiempo? Porque la energía se conserva, ¿ya? Entonces, si tenemos un sistema donde la energía se conserva, vamos a poder utilizar esta ecuación de acá, dependiendo obviamente de la variable que ustedes ocupen. Y fíjense que energía es igual constante. La energía no cambia en el tiempo. ¿Y por qué es bueno utilizar esta identidad de repente? Porque nosotros sabemos que cuando nosotros aplicamos las ecuaciones de Euler-Lagrange a un movimiento, sabemos que sí o sí vamos a tener para casi todos los ejercicios aceleraciones. Por ejemplo, teta punto punto, vamos a tener un x punto punto igual a algo. Entonces, eso implica que vamos a tener ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿ya? En cambio, si nosotros seguimos el desarrollo que está acá, el de acá, entonces ustedes van a tener ecuaciones diferenciales que van a ser de un solo orden. Entonces, resolver eso es mucho más fácil porque para ecuaciones diferenciales de primer orden, ustedes necesitan solo una condición inicial. Para la otra necesitan dos condiciones iniciales y obviamente que se pueda resolver el problema también. De repente hay algunas ecuaciones diferenciales que no se pueden resolver de manera fácil. Ya. Esto, esto es solo en el caso en el que la energía se conserve, Sí, ¿eso? sí. Ya. Igual tienen que ser súper cuidadosos con eso, ¿ya? Porque de repente pueden ocupar esta ecuación en un sistema donde la energía no se conserva, una cosa así, y hay que embarrada. O de repente hay ejercicios que, por ejemplo, que con esto obviamente te va a servir para sacar las ecuaciones de movimiento, pero por ejemplo para hacer el análisis de pequeñas oscilaciones y eso tampoco te va a servir tanto. Igual depende mucho del ejercicio. De repente esto te va a dar fórmulas más simplificadas, pero te pueden pedir, por ejemplo, te pueden pedir una aceleración, una cosa así, y para eso tienes que aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange como están. Pero en la mayoría de casos esto ayuda. Eso. ¿Tienen alguna otra consulta, ejercicios que quieran resolver, alguna cosa? Yo al menos no, la verdad. Ya, el profe les dijo exactamente qué va a entrar para la prueba 2. Sí, nos dio el temario. Ya. ¿Lo subió a Es Webcursos? Ah, sí. Temario. ecuaciones de Euler-Lagrange para sistemas de muchas partículas, cantidades conservadas, energía, momento lineal, momento angular, etcétera, puntos de retorno y problema general en un D, cuadraturas, pequeñas oscilaciones con un grado de libertad, significado de la representación de Moivre y pequeñas oscilaciones en sistemas con muchos grados de libertad. Ya.
¿Ustedes tienen algún ejercicio que vaya por esa línea? Yo la verdad no he visto mucho ejercicio. Ya, El profe creo que había subido algunos. ya. Problemas propuestos. Bueno, esta parte de la materia en general igual es súper como fácil de aprenderse los pasos y uno tiene que aplicarlo nomás. Tiene que ser cuidadoso igual con En, definir en el buen sistema. curso ¿Ya? hay una que se llama problemas propuestos ¿Ya? y de ahí hay uno que es como no, no un pentágono, es un rombo, ¿Ya? Sí, sí. que son dos partículas a los lados. ¿Ya? ¿Ya quieren hacer eso? Sí, a mí por lo menos me gustaría. Ya. Y espérame un segundo que yo tenía resuelto ese de ahí. Vamos a buscarlo. Bueno, tengo todo resuelto, así que si quieren algún otro igual, me avisa. Lo de los péndulos igual los tengo como en archivos eh, bien escondidos y igual como que da lo mismo. Si te sabes el del péndulo de dos péndulos, ya te sabes el de tres, el de cuatro, siempre es lo mismo. Sí. A ver, déjame. Corremos un segundo. Ya, perfecto. Entonces voy a dibujar el ejercicio. Me avisa si es que lo dibujé mal, si alguna cosa cambia con lo que tengo aquí anotado, pero me parece que va así. ¿Ya? Este ojo que igual ustedes pueden buscarlo en internet, como las aplicaciones que tiene esto que se llama un regulador volante. Así se eh, regulaban sistemas mecánicos antes. Ya, entonces el ejercicio del siguiente, a mí me gusta, en vez de dibujarlo con masas aquí, dibujarlo con un cilindro para que se entienda más el sistema acá. Entonces tienen un total de 4 barras rígidas a los lados y van a tener 2 masas a los costados que van a ser de valores iguales. Ya, por ejemplo, ahí vamos a poner un M1 y aquí vamos a poner un M2. Un M1 también, ¿no es cierto? Porque dije que son iguales las masas. Y por último, vamos a tener
una última masa y a mí me gusta por eso dibujar aquí un cilindro, una especie de cilindro, para que se entienda que esta masa de aquí se puede deslizar en una barra que no afecta en nada al problema más que le da una restricción. Lo único que le da es una restricción al problema. ¿Qué restricción le da? Es que este cilindro de aquí no se va a poder desplazar hacia allá, no se va a poder desplazar hacia allá, hacia ningún lado, excepto en las direcciones verticales. Solo se va a poder mover hacia allá y hacia allá. Se deslice. ¿Ya? Entonces lo que pasa con este problema es que yo voy a empezar a rotar esta figura que tengo acá con una eh, velocidad angular constante que voy a llamar omega. ¿Ya? Y el ángulo que forman los brazos siempre va a ser el mismo, ¿no es cierto? Porque tenemos la misma longitud de las barras rígidas que tienen longitud L, y el ángulo que van a formar estas barras rígidas con respecto al origen van a ser simplemente teta. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda hasta ahora? Del enunciado, por lo menos. No, ninguna. Ya. Eh, ¿Qué sistema de referencia utilizarían para esto? Eh, el X y el Y. Ya, sí, pues ya. Eso es lo primero siempre que tienen que definir antes de partir un ejercicio, qué es lo más conveniente para el ejercicio, con respecto a qué coordenadas voy a definir el sistema. ¿Ya? Entonces yo voy a plantear ahí el eje Y y el eje X, y lo primero que tengo que hacer es buscar la energía cinética y la energía potencial, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Entonces, un segundo. Ya. Lo primero que vamos a hacer es definir simplemente la energía potencial, ¿ya? Y eso sabemos que se relaciona directamente con la altura con respecto al eje de referencia, ¿no? Entonces tenemos que definir dos alturas. Por un lado, vamos a tener que definir esta altura de aquí, que van a ser de las masas 1, y después voy a tener que también definir las alturas, o perdón, la altura de esta masa de acá, ¿ya? Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, nosotros definimos el sistema con respecto a I en la posición vertical. Entonces sabemos que la posición en I, por ejemplo, de la masa M1 va a estar condicionada por el coseno, ¿no es cierto? Si no me equivoco. Sí. Por L veces coseno de teta, que es la distancia vertical con respecto al origen, esa altura de ahí. Eso es H1, ¿ya? Y aquí le voy a poner I sub 1, ya que va a ser la posición de las masas 1. Después también tengo que definir la posición de la masa 2, y sabemos que eso igual es súper fácil porque sabemos que tenemos los largos iguales en todas las direcciones. Entonces sabemos que esta distancia de aquí va a ser exactamente la mitad de la barra, ¿no es cierto? Se entiende eso, que si todos los largos de estas barras rígidas son iguales, entonces necesariamente la distancia vertical H1 y H menos H1, ¿no es cierto? Que sería esta distancia de acá, van a tener que ser iguales. Y como son iguales, sabemos que van a tener el mismo valor, pero obviamente va a ser el doble, ¿no es cierto? Tenemos aquí un
h sub 1 también. Entonces vamos a tener que I sub 2, que es la posición de la masa 2, simplemente va a ser 2L veces coseno de teta. ¿Se entendió eso, verdad? Sí, yo al menos sí. Ya. Y seguimos con la compañera también. Y Sí, igual. Ah, ya. para la masa 1, ¿sería solo H1 o también sería H1 coseno de teta? Para la otra masa, O sea, para las masas que están al lado, sí. esa es I sub 1. Esa es la Ah, ya, distancia ya, I sub 1. ya, Y la distancia I sub 2 es para la masa 2. ¿Ya? ya. Entonces, perfecto, ahí tenemos las posiciones. Lo que tenemos que hacer es calcular la velocidad con respecto a estas posiciones, ¿verdad? Entonces, para calcular las velocidades, sabemos que tenemos que derivar con respecto al tiempo. Por ejemplo, podemos derivar esta de aquí con respecto al tiempo. Y sabemos que tenemos que aplicar regla de la cadena. Tienen que ser súper cuidadosos con las reglas de derivación, regla de la cadena, regla del producto, todas esas tienen que practicarlas. Y aquí tendríamos L seno de teta. Y ojo que aquí puedo definir yo el sistema, que todo lo que está abajo del origen, ¿no es cierto?, va a ser negativo, porque el I va a partir positivo hacia arriba. Todo lo que esté debajo de el origen va a ser negativo. Entonces, estos valores de aquí yo los puedo definir como negativos. Entonces, ojo ahí, vamos a tener que la derivada del coseno va a ser menos seno. Entonces, ahí voy a tener un valor positivo de más L seno de teta. Multiplicado porque estamos aplicando la regla de la cadena por teta punto. Y ahora I sub 2 va a ser exactamente lo mismo si te das cuenta, pero multiplicado por 2. Deja ver si no cometí un error. Eh, Ahí sí, por ejemplo, hubiéramos puesto el sistema de referencia abajo, nuestros I darían positivos, ¿verdad? Sí, sí, Igual, exacto. me acuerdo que creo que en la primera o segunda diapositiva habéis dicho que no era como tan recomendable ponerlos como, o sea, siempre era mejor cuando los I se volvían como negativos, algo así, me acuerdo. Sí, sí, sí. Es que a la final en el potencial, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el potencial siempre va a estar gobernado por estas distancias de acá. Sí, Entonces, cuando tú aplicas el lagrangiano de K menos U, entonces ese signo negativo siempre se te va a ir cuando tú defines así el sistema. Ya. Entonces, esas serían las velocidades. Pero espérense que tenemos aquí un problema, ¿ya? Porque, ¿qué pasa si nosotros giramos este sistema de acá? girarlo, Porque nosotros sabemos que este sistema está girando, ¿no es cierto? sí, Entonces nosotros también tenemos que considerar eh, otras posiciones, ¿verdad? sí. Por ejemplo, cuando la masa uno esté como en el centro, por decirlo de alguna forma, ¿o no? Exacto, sí. Porque este sistema, si te das cuenta, no es un sistema que sea plano, es un sistema que es tridimensional, ¿ya? Entonces nosotros, por ejemplo, si hacemos t igual 2, ¿no es cierto? Un tiempo igual 2, vamos a tener que este sistema va a estar rotado de alguna manera. Voy a intentar dibujarlo. Ahí pusiste T2, O sea, en t igual 2 segundos, por ejemplo, ya, cuando transcurra un tiempo cualquiera. ya, ya.
entonces yo voy a haber girado un tantito, ¿no es cierto? Entonces ahí ya no tenemos las mismas condiciones, pues ya no tenemos que, por ejemplo, la distancia en z va a ser igual a cero, como en este caso. Aquí tenemos que la distancia en z va a ser igual a cero, pero cuando nosotros giremos este sistema, no vamos a tener directamente esa igualdad. ¿Se entiende, verdad? Sí, Y ahí se podría hacer como poner otro ángulo que sea como de la rotación. Bueno, Sí, sí, exactamente. Eso es lo que vamos a definir en un segundo, ¿no? Para hacer eso, analicemos entonces el caso que les acabo de escribir, que es el caso que esta cosa rota un poquito, ¿sí? Entonces, para hacer eso, vamos a dibujar el sistema de referencias, pero un poquito cambiado. Voy a dibujar esto al lado para que se note lo que estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, si yo dibujo viendo el sistema desde arriba, ¿no es cierto? Nosotros nos ponemos como observador viendo en una vista en planta, vamos a ver lo siguiente, ¿cierto? Sabemos que si estamos en el origen no vamos a ver la masa 2. La masa 2 simplemente va a ser como una especie de sombra aquí en el origen. Va a ser una especie de sombra ahí en el origen. Y después las bolitas que están a los lados van a sobresalir hacia acá, ¿no? Por ejemplo, esa va a ser la masa 1, esa va a ser la masa 2. Y aquí a este otro lado vamos a tener la otra masa, la masa 1. Eso es viendo este sistema de acá, pero mirándolo desde arriba, ¿ya? Por eso estamos considerando un eje que va a ser ZX, ¿ya? Y nosotros sabemos que eso va a girar con respecto a un ángulo y como bien sugirió su compañera, tenemos que definir otro ángulo, ¿no es cierto? Porque ya tenemos un ángulo definido que nos mide cuánto se van a mover los brazos, pero también tenemos que definir cómo rotan esos brazos. Entonces, por ejemplo, vamos a llamar a ese ángulo phi, ¿ya? Pero nosotros ya tenemos una regla para phi porque tenemos entre medio una velocidad, ¿ya? Nosotros tenemos que la velocidad a la que se mueve ese ángulo de ahí va a ser omega, ¿ya? Y la velocidad angular nosotros sabemos que simplemente es en cuánto se mueve el ángulo con respecto al tiempo, ¿no es cierto? Esa es una velocidad angular. Entonces, si nosotros despejamos eso de ahí, vamos a obtener lo siguiente, que phi ya va a estar dado, ya está definido, porque tenemos una velocidad angular omega que es constante por t. Este omega puede ser un número cualquiera, solo se nos está diciendo de que el sistema está rotando a una velocidad constante. Puede ser, por ejemplo, 5 metros por segundo o 5 radianes por segundo, perdón, porque sería una velocidad angular, o el valor que ustedes quieran, ¿ya? Solo es una constante. Entonces nosotros sabemos que ese phi ya va a estar definido. Y ahora con eso en consideración, nosotros tenemos que modificar un poco las coordenadas que teníamos definidas en un principio, ¿no es cierto? Ya teníamos definidas exactamente las coordenadas para el eje Y, ¿no es cierto? Teníamos que para la masa 1 teníamos L seno de, perdón, menos L coseno de teta y menos 2L coseno de teta, ¿cierto? Pero ahora también tenemos que definir otras dos variables. Tenemos que definir x1, ya tenemos y1, ¿cierto? Y nos falta z1, ¿ya? Entonces, analicemos x1, ¿ya?
x1 simplemente va a estar dado por lo siguiente. Si nosotros hacemos trigonometría acá, sabemos que esa distancia de ahí simplemente va a ser L seno de teta, ¿ya? Pero esa distancia tiene que ser corregida en una cantidad. Y esperen si ya les voy a explicar por qué. Pero aquí pongamos lo otro. Pongamos I1, ¿no es cierto? Es la posición de la masa 1. Entonces la posición de la masa 1 en I sabemos que es menos L coseno de teta. Ya. Y por último, tenemos que definir también Z, ¿no es cierto? Y Z, si nosotros hiciésemos el mismo análisis, pero en vez de ver aquí, por ejemplo, el eje X, vemos el eje ZX, vamos a tener exactamente lo mismo. Y vamos a tener que Z1 va a ser L seno de teta también, ¿ya? ¿Y cuál es la modificación que tenemos que hacer o la corrección que tenemos que hacer? Es cuánto va a variar ese X1 y ese Z1 con respecto al movimiento angular, ¿ya? Y ese movimiento angular va a estar dado por, en este caso, coseno de omega por t o coseno de phi. Y en este caso va a ser seno de omega por t, que es lo mismo que seno de phi. Esas son las pequeñas correcciones que tengo que hacer al sistema. Ahora tenemos que también definir las coordenadas para la otra masa, para la masa 2. Entonces, para la masa 2, esto es un poquito más simple. Tenemos que x2 no va a cambiar en ninguna parte, ¿no es cierto? Porque nosotros vimos este sistema de acá y nos fijamos que esa masa 2 va a estar fija en el origen, no va a cambiar. Entonces sabemos que x2 siempre va a ser 0 y sub 2 ya lo calculamos que va a ser menos 2 veces L coseno de teta. Y por último vamos a tener Z2, que es lo mismo. Si nosotros vemos aquí esta figura, sabemos que la masa 2 no va a variar con respecto a Z. Se va a quedar fija porque tenemos un eje que pasa verticalmente por ahí. Entonces ese Z2 también va a ser 0. Entonces ahí tenemos definidas nuestras dos cantidades. Ahora, lo siguiente que hay que hacer acá es calcular las velocidades, calcular la energía potencial y todo eso, ¿ya? Entonces, lo que yo haría primero es calcular la energía cinética porque es como lo más complicado. Sabemos que la energía cinética simplemente es un medio mv cuadrado, donde v cuadrado en este caso simplemente es las componentes de cada variable elevada al cuadrado. Y aquí le podemos poner un sub i, ¿no es cierto? Porque tenemos una variable 1 y una variable 2. ¿Se entiende hasta ahora, no? Yo sí. Sí, Ya. Entonces, bueno, igual no me quiero pasar mucho de la hora haciendo todos estos cálculos de los x sub 1, y sub 1, z sub 1. Entonces, déjenme buscar directamente qué es lo que les daría la velocidad al cuadrado en cada caso, ¿ya? A la final, ustedes lo único que tendrían que hacer ahí
es aplicar la derivada, por ejemplo, con respecto a este de acá, derivar esta expresión de acá también, derivar esta expresión de acá también y elevar al cuadrado. Y siempre, siempre tienen que buscar la factorización que les dé el paréntesis de coseno al cuadrado de phi más, perdón, de teta más seno cuadrado de teta. ¿Ya? Y sabemos que eso va a ser 1 y ahí van a ir cancelando un montón de cosas. ¿Ya? Se van a gastar unos 15 minutos haciendo solo eso. ¿Ya? Pero es pura álgebra y no importa mucho para el ejercicio. ¿Ya? Solo no tienen que equivocarse en los pasos. Igual yo les voy a subir una ayudantía donde hice igual el paso a paso de eso. ¿Ya? Pero no es muy relevante. ¿Ya? Entonces, el caso 1 simplemente les queda esto. Se reduce a esto. L cuadrado, teta punto cuadrado, más omega cuadrado, L cuadrado, seno cuadrado de teta. Y el K2 se reduce a lo siguiente. A 1/2 M2 por 4 veces L al cuadrado, teta punto al cuadrado, seno cuadrado de teta. Y bueno, ahí podemos cancelar algunas cosas. Por ejemplo, ese 1/2 con ese 4. Y obtenemos 2 veces M2 L cuadrado, teta punto al cuadrado, seno cuadrado de teta. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la energía cinética de las partículas M1 y tenemos la energía cinética de la partícula M2. Ya. Les pregunto, ¿qué es lo siguiente que harían ustedes? Nos falta la T, ¿o no? ¿Y te refieres a La otra energía para sacar de la granjiana. la energía potencial? Eso. Exacto. ¿Y qué tipo de potencial tenemos acá? En un sistema como este. Bueno, siempre se me ha olvidado dibujar. La gravitatoria. Y solo tenemos la gravitatoria, ¿no es cierto? No tenemos ningún elástico, resorte, ningún imán, ninguna cosa que induzca un potencial eléctrico, por ejemplo. Tenemos solo energía potencial. ¿Ya? Entonces, eso es súper simple porque ya tenemos las alturas definidas en función de estas dos variables, I sub 1 e I sub 2. ¿Ya? Entonces sabemos que, por ejemplo, la energía potencial en 1, que lo voy a intentar escribir aquí al ladito, U sub 1, yo le llamo U, por eso me confundí cuando le dijiste T. Simplemente va a ser M por G por la distancia vertical, que va a ser menos L coseno de teta. Y en el caso de 2 vamos a tener exactamente lo mismo, pero con un 2 antepuesto. Y obviamente vamos a tener la masa 2. Entonces ahí tenemos todo armadito para llegar y reemplazar este en nuestro lagrangiano, ¿no es cierto? Porque tenemos la energía potencial de de las dos partículas 1, tenemos la energía potencial de la partícula 2, y lo que resta es simplemente agregar todo. ¿Ya? Entonces vamos a escribir el lagrangiano a continuación. Sabemos que el lagrangiano simplemente va a ser la energía cinética total menos la energía potencial total.
¿Se entiende eso, verdad? Sí. 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 Ya. Entonces vamos a copiar todo esto de acá y vamos a definir el lagrangiano. Entonces el lagrangiano simplemente va a ser m1 L cuadrado teta punto cuadrado más omega cuadrado L cuadrado seno cuadrado de teta más dos veces esto de acá, m2 L cuadrado teta punto cuadrado seno cuadrado de teta. Y me faltan las energías potenciales, ¿ya? Y fíjese que esas dos energías potenciales tienen el signo negativo. Entonces, cuando yo aplico el signo negativo acá, vamos a tener dos signos positivos. Simplemente es mg, m1, perdón, m1g, L coseno de teta, más dos veces m2, L coseno de teta. Y ese es el lagrangiano y lo definimos ahí, ¿ya? Entonces ahí tenemos un 90% del problema resuelto. Bueno, ¿qué cosas puedo hacer, por ejemplo, aquí para ir simplificando un poco? No son muchas las cosas que puedo hacer, pero por ejemplo, em, puedo factorizar por lo menos por L coseno de teta, ¿no es cierto? ¿Y ven algún error en lo que hice aquí arriba, por ejemplo? En la energía potencial. ¿El menos? No sé, está bien eso. El ángulo tal vez. No, no, pero fíjate, ¿no es cierto? Estamos viendo la energía potencial 1 y la energía potencial 2. Y fíjense las masas. Deberíamos repetir una potencial. Sí, exacto. Mm. Tenemos dos masas M1. ¿Ya? Entonces aquí en estricto rigor deberíamos poner menos m1 g L coseno de t. ¿Ya? Aquí sabemos que es dos veces eso. Entonces vamos a corregir eso abajo. Sabemos que ahí va un 2 por delante. Y por lo tanto podemos factorizar aquí por dos veces L coseno de teta. Y en el paréntesis nos va a quedar m1 más m2. Y bueno, aquí nos va a quedar exactamente la misma expresión que acá, que es bastante larga. Y prefiero no copiarla para seguir avanzando. Ya. ¿Cuál es el siguiente paso para encontrar las ecuaciones de movimiento? Hacer las derivadas. Sí, utilizar las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Con respecto a qué variable sería en este caso? Teta y teta punto. Sí, bueno. Entonces, ¿cuáles serían las ecuaciones que tengo que ocupar? Si me la puedes dictar. Es D partido en dt, Ajá. paréntesis, la derivada del lagrangiano, Ya, con respecto a. a el teta punto. Ya, Y eso es igual a la derivada del lagrangiano respecto a teta normal. ya, buenísimo. Ahí la tienes súper claro. Entonces, si has estudiado, por lo menos para la prueba 1. Hay que saberse de memoria esto porque esto se ocupa a cada rato. Ya. Entonces, a mí siempre me gusta partir con este de acá primero, porque sabemos que si aquí tenemos un valor igual a cero, entonces se nos simplifica la vida. ¿Por qué? Porque esto de aquí sabemos que una derivada igual a cero va a ser igual a una constante.
¿ya? En este caso no se va a dar eso, pero siempre partan con este, mi sugerencia, ¿ya? Después con este y después le aplican la derivada, o sea, paso 3 sería aplicarle la derivada temporal a 2. Entonces, calculando 1, vamos a ver cuáles de estos dependen de teta, ya no de teta punto, no se confundan en eso. Entonces, por ejemplo, este de aquí depende de teta, este de acá también depende de teta, este también. Y bueno, tenemos una versión más simplificada acá. Entonces, este de acá. La de arriba la voy a borrar para no confundir. Ya. Y entonces aplicamos la derivada. Entonces, para hacer eso, sabemos que aquí em, simplemente vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que la derivada de acá, tenemos que aplicar regla de la cadena, ¿no es cierto? A esta expresión de acá. ¿Y cuál sería la regla de la cadena? ¿Alguien me puede decir? Esto ¿Qué tiene que cosa? tenerlo súper claro. Cuando yo aplique la derivada acá con respecto a teta, ¿cuál es la regla de la cadena que tengo que aplicar ahí? Eh, la del seno. Sí, pero ¿cuál sería el valor? Ah, es menos coseno de teta punto, creo. No, porque fíjate que el teta punto siempre aparece, ténganlo súper claro eso. El teta punto aparece cuando yo estoy derivando con respecto al tiempo. Entonces sería el menos coseno de teta normal Exacto, multiplicado por, por el W cuadrado, L cuadrado, 2 seno de teta, ¿no? sí, algo así. Mira, aquí lo que hay que aplicar es lo siguiente, ¿ya? Tenemos que aplicar la regla de la cadena, entonces sabemos que fuera del paréntesis, entre comillas, tendríamos que aplicarle la regla de la cadena a esta potencia de acá, que es una potencia 2. Entonces, si derivamos una potencia 2, sabemos que tenemos que multiplicar por 2 adelante y mantener el exponente. O sea, mantener, perdón, el valor de acá. ¿Y el valor de acá cuál es? Es seno de teta. Ahí está la regla de la cadena, ¿no? Lo demás también lo copiamos, w cuadrado, l cuadrado. Y ahora sí tenemos que derivar lo que está adentro de esa potencia 2. Y lo que está dentro de esa potencia 2 es el coseno de teta. Perdón, es el seno de teta. Y la derivada de eso es coseno de teta. Fíjense que no es tan simple la derivada, ¿ya? Tienen que estar súper claritos con la regla de la cadena para los ejercicios de la prueba. Ya. Nos falta Y el bueno, M1, ¿no? tienes toda la razón. Muchas gracias por M1. Después vamos a hacer exactamente lo mismo acá y sabemos que tenemos exactamente la misma derivada. Entonces vamos a aplicar la misma regla. Sabemos de memoria porque aquí tenemos un 2, multiplicamos por un 2 adelante. M2, L cuadrado, teta punto al cuadrado. Y aquí es donde está la regla de la cadena, seno de teta, coseno de teta. Y bueno, el 2 del exponente se va ahí en ese cuadrado, ¿no es cierto? Y por último, tenemos esta expresión de acá, que es mucho más simple porque tenemos un simple coseno. Entonces tenemos ahí menos 2L seno de teta, multiplicado por el valor constante de M1 más M2. Esa sería la expresión 1.
Y aquí en algún lado me olvidé un G, po. Aquí, disculpen, al simplificar eso, acuérdense que todo esto partía de la energía potencial. Entonces la factorización era por 2G L coseno de teta. Ya. 2G L seno de teta me queda ahí. Lo siguiente que tenemos que hacer es aplicar la derivada ahora con respecto a teta punto. Este igual es un poquito más simple porque tenemos menos expresiones que dependen de teta punto. Tenemos esta expresión de acá, que es una simple potencia. Este de acá, que también es una simple potencia. Y acá, fíjense, no tenemos ninguna cosa que dependa de teta punto. Entonces, para la potencia, voy a anotar acá, simplemente tenemos que bajar el exponente 2 cuadrado, porque sabemos que es una potencia 2, ¿verdad? Teta punto. Y ahí vamos multiplicando por un M1. Y ahora esta expresión de acá, lo mismo, más 4, ¿no es cierto? Porque bajamos la potencia. M2 L cuadrado teta punto seno cuadrado de teta. Ya. Y el último paso que tenemos que hacer ahora es derivar 2 con respecto al tiempo. Entonces voy a aplicarle la derivada temporal a todo esto de acá. Entonces, alguien que me diga qué reglas de derivación tengo que ocupar para esta expresión de acá. ¿Cómo? ¿Qué regla? Regla del producto, de la cadena, de la división. Ah, del, del producto y de la cadena, creo. Sí, exacto. Cuando derivamos con respecto al tiempo, siempre verifiquen 2, 3 veces qué cosas dependen del tiempo. Porque la mayoría de veces, más de una variable depende del tiempo. Entonces siempre me van a aparecer eh, complicaciones ahí. Porque, por ejemplo, ese teta que está metido dentro de una función, ¿no es cierto? Eso depende del tiempo. Este teta punto de aquí que está fuera también depende del tiempo. Y esas dos cantidades están multiplicadas ahí. ¿Ya? Casi todo siempre depende del tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar la derivada. Esta expresión de aquí es súper simple porque tenemos una simple expresión que depende del tiempo y vamos a tener 2L cuadrado teta punto punto M1. Y ahora sí nos vamos a la parte más complicada, que es aplicar la regla del producto y la regla de la cadena en simultáneo. ¿Ya? Entonces aquí vamos a derivar, primero vamos a derivar este de acá. Vamos a obtener 4M2L cuadrado teta punto, disculpen, teta punto punto por seno cuadrado de teta más la derivada de este de acá, y sabemos que la derivada de ese ahí implica una regla de la cadena. Entonces primero vamos a anotar ahí las constantes. Y ahora sí nos vamos a la derivación. ¿Ya? Entonces primero tenemos que aplicarle la derivada a ese exponente de ahí. Vamos a tener un 8. Después vamos a tener obviamente el seno de teta, que es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Nosotros derivamos ese exponente y lo que queda dentro tenemos que agregarlo ahí también. ¿Ya? Después vamos a derivar lo que está dentro, y lo que está dentro es un seno de teta, ¿no es cierto? Tenemos que derivar de n de t de seno de teta. ¿Ya? Pero no es tan simple como llegar y derivar porque sabemos que teta también depende de eso. Es como una triple regla de la cadena.
¿ya? Entonces, primero aplicamos a seno de teta y sabemos que eso va a ser coseno de teta. Y después tenemos que aplicarle la regla, o perdón, tenemos que derivar con respecto al tiempo también lo que está adentro de eso. Y lo que está adentro de eso es teta. Entonces tendríamos ahí un teta punto. Y fíjense que esa expresión quedó muchísimo más largo de lo que estaba. Y si se fijan ahí, nosotros tenemos un teta punto ahí y un teta punto ahí. Entonces podemos agregarlos como teta punto al cuadrado. Ya, voy a borrar esta expresión de arriba y voy a dejarla que está simplificada. Si es que hubiéramos tenido el W, ¿Ya? ¿eso hubiera dependido del tiempo como para derivarlo ahí o no? No. ¿Por qué no? Porque sabemos que en el ejercicio se nos dice que esa va a ser una velocidad constante. Cuando Ah, algo, ya. cuando algo es constante, eso implica que su derivada con respecto al tiempo va a ser cero. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esa expresión y del otro lado tendríamos la expresión gigantesca de 1 también. Ya, entonces déjenme ver si se podía simplificar algo más o si tenemos que dejarlo expresado. No, en general hay unas simplificaciones menores, pero podrían dejarlo expresado así. ¿Qué simplificaciones hay? Por ejemplo, tenemos de un lado de la ecuación, tenemos esta expresión de acá, del otro lado de la ecuación tenemos esta expresión de acá y fíjense que es exactamente lo mismo. Aquí tenemos un 8, aquí tenemos un 4, entonces simplemente me va a quedar un 4 a este lado de la ecuación. Y toda esta expresión de acá, que está en púrpura, sería 0. ¿Qué otras cosas se pueden simplificar? No mucho más que eso, ¿ya? Esas son las ecuaciones de movimiento para este sistema de acá. Si se fijan, igual es un ejercicio súper largo, pero ¿dónde está el truco? Es siempre en definir bien el sistema de referencia, ¿ya? Porque esto no es tan simple como llegar y decir, ya voy a aplicar eh, coordenadas polares, coordenadas esféricas, etcétera. Tenemos que hacer un análisis porque tenemos partículas que están a distancias distintas. Siempre cuando tengamos algún sistema acoplado o alguna cosa así, siempre vamos a tener que hacer un pequeño arreglo y no vamos a poder simplemente aplicar las fórmulas de velocidad al cuadrado que yo les di para las coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas y coordenadas cartesianas. Vamos a tener que hacer este pequeño arreglo de acá. Eso es lo difícil del 90% de los ejercicios. ¿Ya? Ustedes en su prueba igual, la diferencia entre un 5, o yo diría que la diferencia entre un 6 y un 7, simplemente está en definir bien el Lagrangiano. Después el 7 ya es todo lo extra, ¿ya? Calcular los puntos de equilibrio, etc. Todo eso. Pero esto es lo esencial del curso y lo que deben saber sí o sí, ¿ya? Si saben esto y si tienen esto, tienen sí o sí arriba de un 4 o arriba de un 5. Ya, disculpen igual por pasarme un poco del tiempo y si tienen alguna otra duda me pueden decir ahora. Y otra sugerencia que les doy es véanse el video que yo subí de la ayudantía pasada, porque esa explica oscilaciones al revés y al derecho, ¿ya? De hecho, también la teoría y toda la cosa. Ya. Ya. Ya, y eso es para muchas partículas. Igual es súper metódico, siempre son los mismos pasos, solo no tienen que equivocarse. Y la parte crucial, como les digo, de todo el curso es saber plantear el lagrangiano y plantear el sistema, porque todo lo demás puede ser metódico, ¿no?
¿Tienen alguna duda? Yo ninguna. Yo tampoco. Ya. Bueno, ahí si están haciendo algún ejercicio, alguna cosa así, yo he resuelto caleta de ejercicio, entonces yo creo que si encuentran uno en la web, alguna cosa así, de más tengo por ahí resuelto ese ejercicio. ¿Ya? Entonces igual estoy súper, súper ocupado esta semana, pero eh, bueno, no pierden nada en escribirme, igual yo les puedo responder en un ratito libre que tengo. Gracias. Muchas Ya, gracias. vale, igual con sus tareas, cualquier cosa, me puedes pedir ayuda igual, si es que están estancados. Ya. Muchas gracias, Roberto. Ya, Gracias. Que estés bien. Estoy ya, bien. igualmente. Chao. Chao.